Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Lucas 16. Lucas 16. Nana, mija, si no hay nadie ahí, cierra la puerta, por favor, si no está nadie ahí. Lucas 16. Por favor, hermanos. La semana pasada comencé la semana pasada comencé con una serie de mensajes que le titulé yo costumbres, o las costumbres que nosotros adoptamos que no son bíblicas. Usted no sabe, hermano, de verdad lo difícil que es para uno como pastor cuando una persona se acerca a uno y, y le piden de todo su corazón que ore por algún familiar muerto. A veces uno no sabe ni qué responder. A mí me han invitado a los cementerios a orar porque la familia completa hace un compromiso con el fallecido de que le va a hacer oraciones y me han hecho la invitación en algunas ocasiones, más de 2 veces por seguro, y son hermanos que uno no sabe a veces ni cómo responderle, y uno no quiere lastimarle sus sentimientos, sus sentimientos, ¿verdad? Pero uno tiene que estar bien firme con Dios y confiar de que Dios les va a mostrar a través de su palabra lo que dice la misma palabra de Dios. Nosotros como cristianos ya no podemos hacer nada por nuestros muertos, por nuestros difuntos, aquellos que ya partieron. Por muy cruel que nos parezca, hermanos, o ciertos familiares nuestros están en el infierno o están en la presencia del Señor. Esa es la cruda realidad. Sería muy infame, muy malo de mi parte decirle a una persona: voy a orar por tu muerto. Muchas religiones practican las oraciones a los muertos, y una de las costumbres que nosotros tenemos como hispanos es precisamente esa. Si usted va a un cementerio mexicano, usted pareciera que entrara en ciertos cementerios. Pareciera que usted entra a un mercado de flores. Decoran y gastan tanto dinero en decoraciones, en flores. Y eso no es correcto, hermanos, porque como cristianos la palabra de Dios nos instruye de lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, con nuestros muertos, y de saber en sí nosotros mismos lo que pasa con nuestros muertos. La semana pasada toqué este tema acerca de el orar por los muertos, porque esa es una costumbre que nosotros como hispanos, y los que no son hispanos aquí espero nos entiendan, pero como hispanos nosotros está muy arraigada a nuestras raíces. Yo tengo familiares muy cercanos a mí que todavía creen eso, que mi padre cuando murió le hicieron promesas de que van a orar por él y de que van a decorar su tumba como lo más bonito que se vea. Y no hay nada malo con eso, hermanos, pero no hay nada malo con que tú vayas y limpies. Donde yo vivo ahorita estoy muy cerca de un pequeño cementerio, casi se puede ver de mi casa, un pequeño cementerio, y yo muy continuamente, casi seguido, veo que personas se paran ahí, bajan una máquina de cortar pasto, zacate como le llame, y limpian ahí el lugar donde fue enterrado su muerto. Tratan de que hierbas no crezcan, que la piedra que le pusieron se mire bien, como memoria, porque eso es.
si uno va a un cementerio ahora como cristiano, simplemente va a recordar la memoria de los fallecidos. En este caso yo de mi padre, ¿verdad? Si pudiera ir continuamente a su tumba. Pero nosotros como cristianos, hermanos, debemos de saber qué es lo que les acontece a las personas cuando mueren, para que cuando mueran nuestros seres queridos, nuestros seres amados, nosotros sepamos, hermano, qué aconteció con ellos y lo hagamos de una manera apropiada. Yo la semana pasada fui un poco exagerado y todo, pero no exageré, hermanos. Es una realidad. Personas se han querido aventar, mamás que pierden un hijo se han querido aventar. Mire, les voy a contar algo que quizás ustedes no me crean. Una noche yo tenía como unos 17 años, estaba trabajando en un lugar de pizzas en la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago tiene mucho problema con las pandillas, seguido se matan y donde yo vivía, uno de los lugares más peligrosos, ¿verdad? La calle 18 y la Villita, la calle 26, yo ahí me crié, entre toda esa maldad. Y uno de mis compañeros tenía 16 años y era víctima de la marihuana, fumaba marihuana como no se imagina. Y era muy respetuoso porque siempre andaba bien, ¿verdad? Bien. Y una noche que salimos, hermano, nosotros salimos en el frente de la calle principal, que es la calle 26, ahí estaba localizado la pizzería. Terminamos de limpiar todo, salimos, estaban varios de nosotros ahí, sacaron unas cervezas, empezamos a tomar ahí enfrente. Y de repente, hermano, que vemos ahí, como unos cuantos pies, salir una minivan, como locos, se llevaron el poste que marca el tiempo de los carros, se lo llevó y nosotros nada más vimos que se fue chocó con un poste y nosotros nos espantamos, tiramos las botellas porque pues, nos espantó el ruido y y allá, ahí unos 20 pies se estrelló la van y nosotros nos quedamos, se bajaron de la van 3 muchachos y corrieron. Se perdieron. Nosotros no nos dimos cuenta que debajo de la van iba este amigo de nosotros, Lalo, muchachito de 16 años. Lo estaban esperando que saliera del trabajo para matarlo. Y lo mataron. La van lo atropelló, se lo llevó debajo, lo desfiguró completamente, hermanos. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, que nuestra ignorancia, cuando fue su entierro, no sé si decir esto, porque sale el video en público, pero su papá, voy a decirlo, ¿verdad? Espero no ser lo trataba muy mal en vida. Cuando él iba a ser enterrado, hermanos, ese hombre se quería abalanzar allí, se quería tirar. Nosotros vimos, estando en vida, cómo lo cacheteaba. Él fue boxeador, su papá, y enfrente no le importaba. Él era un repartidor de entregas, de pizzas, y su hijo trabajaba con nosotros en la cocina. Nosotros veíamos, hermano, el maltrato que le daba. Y cuando murió, él se quería. O sea, una reacción completamente diferente. Y a eso es lo que yo me refiero, hermanos. Mira, de los que estamos aquí sentados, no aprendemos de esas lecciones. Dios, hermano, nos da el tiempo de la vida para que nosotros disfrutemos con nuestros seres queridos. Si hay algo que tú tienes con algún hermano, con tu papá, con tu mamá, si todos están vivos, con cualquier persona que tú conozcas, por favor, por el amor de Dios, haz las paces. Tú no tienes que esperar a que ellos vengan, tú ve, como cristiano tú ve y dile, ¿sabes qué? Yo no quiero tener esto en mi corazón, tuvimos un malentendido, yo te perdono, Dios te bendiga, pero yo quiero tener limpio mi corazón, quiero
estar en paz contigo y con Dios. Porque es lo que Dios quiere, hermanos, que estemos en paz con todos. Pero una reacción nuestra, humana, es que muchas veces queremos demostrar todo nuestro amor y cuando ya la persona no puede, cuando ya no puedes recibir nada de ellos, ni ellos pueden aceptar nada de ti. Entonces, con todo respeto, ¿verdad?, a las personas que nos vean a través del video, pero esas son costumbres que nosotros adoptamos de nuestros padres porque ellos no conocían tampoco y ellos las creyeron, pero ahora como cristianos nosotros debemos de saber qué dice Dios acerca de los muertos. ¿Puedo orar y el muerto, mi familiar, me va a escuchar? ¿Puedo hacer algo? Hermanos, nosotros dejamos la religión católica, que es la que enseña muchas de esas cosas. Recuerdo una persona, una hermana recién convertida, me dijo: hermano Francisco, vaya, va a haber un servicio en el cementerio de mi papá y queremos que usted venga y ore por él. Y ella estaba recién convertida, hermanos, y yo dije: ay, Señor, no le quiero decir a la hermana que no quiero ir. Yo le dije: hermana, voy a ir, pero yo no voy a dar ningún servicio, porque si usted quiere que vaya para que recordemos la memoria de su papá, pues vamos, pero ya no. Traté de explicarle como mejor pude, vaya. Pero una vez más, hermano, nosotros adoptamos muchas costumbres que son simple y sencillamente costumbres, que bíblicamente algunas de ellas pueden ir hasta ofender a Dios con lo que hacemos. Porque a veces nuestros seres, que se murió mi mamá y ya la tengo ahí, un altar dedicado a mi madre en mi comedor y todos los días le prendo, eso es ya rendirle, eso es idolatría, querido hermano. Eso es idolatría y eso ya no está bien con Dios. La idolatría es algo que Dios toma muy en serio. Amén. Y le ofende mucho a Dios. Mira, lee el Antiguo Testamento y por la idolatría Dios consumió pueblos enteros. Amén. Los mató. Por eso nosotros como cristianos, hermano, tenemos la bendita palabra de Dios para saber qué pasa. Yo perdí a mi padre, un ser que amé y lo extraño y todo, pero yo quiero saber qué pasa con un muerto cuando muere. Ahora, en el Evangelio de Lucas nos dice exactamente qué pasa con un muerto, y en otras partes de la Biblia nos dice cómo nosotros ya debemos de reaccionar, qué pasa con esos muertos. Lucas capítulo 16, mire lo que dice la Escritura. No sé por qué yo me moví del lugar, perdón. Lucas 16, por favor. Verso 22, ya la semana pasada alcancé a llegar solo hasta el verso 21, dice: y aconteció que murió, ahí está la muerte, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice aquí la Escritura que murió este pobre. La semana pasada les dije que él no fue al cielo porque era pobre. Esa es otra costumbre, esa es otra idea equivocada que nosotros tenemos, que pensamos que los pobres somos muy humildes, pero hay muchos pobres orgullosos que morirán y van a ir al infierno, y hay muchos ricos que morirán e irán a la presencia de Dios. Hermano, el rico no va al infierno porque es rico, y el pobre no va al cielo porque es pobre. Al cielo, como dije hace un rato, se va por la fe puesta en Cristo Jesús, porque ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso vamos al cielo. Y es obvio que este mendigo, este pobre llamado Lázaro, había confiado en Cristo como su Salvador. Había puesto su fe en Dios. Y luego mire lo que pasa. Entonces, dice: aconteció que murió. Después de la muerte, dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Entonces, escúcheme. Cuando un cristiano muere, una vez más, no cualquier persona, cuando un cristiano muere,
La Biblia dice que ese cristiano, Dios envía a sus ángeles y recogen el alma de ese cristiano. Se llevan su alma. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Cómo sabemos eso? Que no lo hace con todos, solo con los salvos, solo con los hijos de Dios. Por eso esta mañana déjame decirte algo, hermanos. Otra idea muy equivocada es el hecho de que todos somos hijos de Dios. La gente vive pensando que es hija de Dios y no es cierto. La Biblia no dice eso. Es más, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que hay hijos de Satanás y hay hijos que son de Dios. Fíjese, Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Te dirá, ¿por qué usamos tanto la Biblia? Porque nos enseña. Verso 44, aquí está hablando Jesús. No, y mucha gente, créame, nosotros que vamos a las calles todos los fines de semana, muchas veces nos ha tocado discutir con algunas personas que tienen esta idea equivocada. Y nosotros les decimos, todos somos creación de Dios, en eso estamos de acuerdo. Tú eres una criatura de Dios, yo soy una criatura de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios y no todos vamos a ir al cielo. ¿Ah? Mire lo que dice Juan capítulo 8 y verso 44. Este es Cristo, hermano. Cristo Jesús hablando. No el pastor, no un predicador, no, es Cristo. Y Jesús le dice a un grupo de personas que están discutiendo con él, porque ellos no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Y Jesús les dice lo siguiente: vosotros sois, ¿de qué, hermanos? De vuestro padre, el diablo. ¿Lo ve? Pero hay gente que se rehúsa a aceptar eso. Hay gente que nos ha cerrado la puerta y dice, yo ya no quiero hablar con usted. Todos somos hijos de Dios. Y señora, paz, nos cierra la puerta. Porque hay gente que nunca va a aceptar la verdad de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesús dijo, vosotros sois hijos del diablo. Y mire lo que dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo sabemos que la gente no es de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios hace el bien. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que caracteriza a un hijo de Dios? Que hacen el bien. Ahí tiene, miren, el trabajo, ahí está en la fábrica, 20 hombres trabajando, todos ahí mentándose la madre unos con otros, que tú eres un tal por cual. Y allá está otro, hermano, ¿sabes? Ahí haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? No dice nada ni nada. No maldice, no. Nada. ¿Por qué? Porque eso es malo. Porque un cristiano no hace el mal. Pero un hijo del diablo, ese no, hermano, ese no se tienta en decir cosas, ese no se tienta en robarse algo, ese no se tienta en abusar de alguien más. ¿Cuánta gente no ha venido a la iglesia, hermano, nada más para tomar provecho? Quieren dinero. Y se lo dicen a uno así, no, tengo esta... No, venga a la iglesia. La iglesia es para los hijos de Dios, no para los que no son hijos de Dios. Por eso, hermanos, tomen en serio la iglesia. Porque la iglesia es para los hijos de Dios. No es para todos, no. En la iglesia se deja entrar a todo el mundo, como ya vimos hace un rato. Pero la iglesia, y hay ciertas cosas, hermano, hay ciertas cosas que solamente son para los hijos de Dios. Tú te has puesto a pensar, ¿por qué Jesucristo no invitó a cientos de personas que ya eran sus discípulos? Él solamente aceptó a 12 y uno de ellos era un traidor. 12. ¿Cuántas veces no comió el pan con muchos de sus discípulos? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero hay ciertas cosas en la iglesia que solamente los hijos de Dios podemos participar. ¿Por qué? Porque somos una familia, hermano. Cuando una persona no toma en serio las cosas de Dios, esa iglesia no puede ver por esa persona, porque no es parte de la familia.
Aunque las personas se sienten discriminadas a veces, no, se sienten discriminadas porque no entienden que la iglesia, hermano, la iglesia es para el Hijo de Dios. El libro de los Hechos, en el primer capítulo, se nos enseña claramente que los únicos que se reunían, a los únicos que les daban la entrada en la casa eran aquellos que verdaderamente creían. A todos los demás les decían, no. Y eso se ha perdido el celo en muchos de nosotros, hermano. Hoy admitimos, hasta el mismo diablo lo admitiríamos aquí con tal de, ¿verdad?, de congraciar. No, hermanos, se los digo en buena onda, con todo respeto, con mucho amor, pero hermano, la iglesia, si tú dices que eres hijo de Dios, hermano, agarra, sirve en una iglesia y deja que esa iglesia sea tu casa espiritual. ¿Ya ve? Ahí sí, está muy callado el asunto, hermanos, pero es cuando uno dice ahí amén. Porque esta es mi familia. Aquí es donde yo vengo, hermano, y sirvo. Aquí es donde yo ayudo con mis ofrendas. Aquí es donde si yo sé hacer algo y necesitan de mi ayuda, yo puedo hacerlo, yo lo hago de todo mi corazón, porque yo elegí servir en este lugar que Dios me ha puesto, me ha permitido. No, hermanos, no, la iglesia no es un juego. Ya te dije, se permite a todo. En la iglesia puede entrar todo el mundo, pero hay ciertas cosas que no todos pueden participar. Por ejemplo, hermanos, déjeme decirle algo. Mire, muchos de ustedes hacen mal en no participar. Algunos de ustedes ni una sola cena del Señor has participado. Eso es para la iglesia, es una orden para la iglesia. Nuestra iglesia lo hacemos cada primer domingo del mes por la tarde, cada primer domingo del mes. Y déjame decirte una cosa, hermano, yo desde aquí, yo lo he dicho claramente, cuando sabemos que alguien no ha sido convertido, que no ha recibido a Cristo Jesús, yo personalmente les digo desde aquí, por favor, no agarre de la copa del vino, no agarre del pan, porque eso es solamente para los salvos, para los redimidos, para los perdonados, para los hijos de Dios. Muchas personas, hermano, piensan que uno es cruel por hacer esas cosas. No, hermano, no. Hay ciertas cosas, hay ciertos privilegios que la iglesia tiene para los hijos de Dios, porque Dios nos ha dado el privilegio de trabajar y de esforzarnos. Antes, hermano, dejábamos que a veces las personas usaban las cosas de aquí de la iglesia, pero no, ya no, hermano. Entró mucha convicción en mi corazón y dije, no estoy haciendo bien. Todo esto ha sido primeramente por la gracia de Dios, la gloria a Dios, pero Dios nos ha querido usar a nosotros para sacrificar un poco, para que tuviéramos, hermano, lo que tenemos. Y he visto el esfuerzo de algunos de ustedes, hermano, y he visto cómo han amado este lugar. Y nos esforzamos, porque creemos que esta es nuestra familia espiritual. Pero hermano, la Biblia nos manda. Yo les hago hermano, yo les doy este consejo y le hago esta recomendación. Si usted no participa, ore a Dios, pídale a Dios, pero hace mal. Usted menosprecia el sacrificio de Cristo cuando no participa. Por lo menos, hermano, si usted no tiene la costumbre de venir a los servicios por la tarde, por lo menos usted debería de hacer un esfuerzo de venir a la cena del Señor. Eso es algo para los cristianos. Si usted no es salvo, aunque venga, yo le voy a pedir que se abstenga, no lo reciba. Porque la Biblia dice que lo único, cuando una persona toma el pan y el vino y no ha recibido el perdón de Cristo, lo único que se está echando es maldición sobre él. Y Dios le tomará todo eso en cuenta como maldición. Lo dice la Escritura, lea 1 Corintios capítulo 11, se dará cuenta, hermanos, que no les estoy exagerando, eso es lo que Pablo dice. Pablo decía que muchos ya se habían muerto por causa de que tomaban la cena del Señor sin discernir el sacrificio de Cristo. No eran salvos, no. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los pastores fueron puestos dentro de la iglesia, hermanos, como cualquier ser humano,
pero fueron puestos con la responsabilidad más grande de cuidar la iglesia del Señor, la doctrina. Por eso si usted me ve a veces ser un poco exagerado o demandar algunas cosas, créame que lo hago con todo el conocimiento de la Biblia, todo el conocimiento de la palabra de Dios. Todo se hace voluntariamente y se les pide voluntariamente. Pero cuando hay algo que usted está haciendo mal, yo como pastor tengo todo el derecho de decirle, hermano, si usted es parte de esta iglesia, usted no puede hacer eso. Y esto es para todos, hermanos, todos nosotros los que servimos, enseñemos, no enseñemos, ayudemos o no, pero esto es para todos, porque la iglesia es del Señor. Y debemos, hermano, de hacer todos nosotros el esfuerzo por entender eso y decimos, mira, Dios cuida a su iglesia y Dios, eso es, no, hermano, no le gusta ser parte usted de algo que donde Dios está presente, donde Dios está haciendo algo en los corazones de las personas. Por eso, una vez más, queridos hermanos y hermanas, todo ese malentendido que tienes con otras hermanas, hermana, saca eso de tu corazón, hermano, saca eso de tu corazón. Hay que arreglar, es la iglesia del Señor, hermanos. Mire, la escritura nos dice en el Salmo 103, dice, cuán hermoso es delante de los ojos de Dios, es habitar los hermanos en armonía, donde nos sabemos llevar. Yo he ofendido a varios hermanos y me ha tocado ir con ellos y decirle, hermano, perdón, discúlpeme, dije algo que no debí de haber hecho, discúlpeme. Yo no quiero tener nada y yo no tengo nada en mi corazón, hermano. Amo con todo mi corazón a todos estos hermanos que sirven junto conmigo, pero sin olvidar mi responsabilidad. Y de verdad, créanme, hermano, es una bendición cuando hay hermanos que entienden que la casa del Señor, la iglesia es algo serio. Se batalla mucho con hermanos que una vez más creen que la iglesia es algo cuando se puede. No, hermano, no. O eres o no eres, simple y sencillamente. Entonces, nosotros, queridos hermanos, tenemos que ver eso. Somos el cuerpo de Cristo, somos los hijos del Señor. Entonces estamos viendo de que no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Hay hijos del diablo. ¿Por qué? Porque dice, los deseos del diablo queréis hacer. ¿Dice así o no? Ya se me quedaron... Hay hijos del diablo. Y vimos hace un rato en la lección pasada de que hay gente que se mete hacia la iglesia, hermanos. ¿Sí? Al final de cuentas, mira, vamos a ver algo también interesante. Mira lo que dice ahora el capítulo 1 de Juan, hermano, por favor. Aquí vemos que Jesús dice que hay hijos del diablo, pero entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Si hay hijos del diablo, entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Soy yo un hijo de Dios o soy un hijo del diablo? Bueno, eso depende. ¿A quién? ¿En quién estás confiando? Si estás confiando en Cristo, si le has entregado a Cristo como has recibido a Cristo como tu Salvador y tu Señor, pues tienes que tener la confianza de que eres hijo de Dios. Mira lo que dice es Juan, aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, todos por naturaleza somos hijos del diablo, porque nacemos bajo el pecado y el pecado es diabólico. Somos hijos del diablo. Por eso, mire, hermanos, la salvación no se hereda. Yo tengo 4 hijas, ustedes conocen mis hermanas, que ellas y mis hermanos, que ellos ven estos videos. Los amo con todo mi corazón y yo no quisiera que ellos terminaran en el infierno. Pero si ellos van a terminar en el infierno, hermano, es porque han rechazado a Cristo Jesús. Yo no puedo salvar a mi madre. Mi madre tiene que tomar la decisión de poner su confianza en quien pagó por sus pecados. Yo no pagué por los pecados de mi madre. Yo amo a mis hijas, pero hermanos, yo no puedo, por el hecho de decir yo ya soy salvo, ya mis hijas nacieron en el cristianismo. No, mis hijas nacieron igual bajo la maldición del pecado. Y si ellas rechazan a Cristo Jesús como su Salvador, ellas irán a un infierno. ¿Sí me entiende? La salvación no se hereda. Por eso aquí está diciendo el versículo 12, más a los que le recibieron.
Yo he hablado con todos mis hermanos acerca de la salvación en Cristo Jesús. Cada uno de ellos ha tomado su decisión, pero yo no los puedo obligar. Tampoco puedo decirle al Señor, Señor, ahí te los encargo porque son mis hermanos y tú sabes, yo soy el pastor. No, hermano, no trabaja así con Dios. Por eso piensa en tus hijos, piensa en tu esposa, en tu esposo, en esos hijos tan amados que tú tienes, porque la salvación no se hereda. Si tú le has pedido perdón a Cristo Jesús, el Señor Jesucristo es tu Salvador, pero puede hacer que no sea el Salvador de tus hijos a quien tú amas. ¿Sí se entendió eso, hermanos? Y es así como se llega a ser hijo de Dios. Yo nací bajo la maldición del pecado, crecí siendo, ya cuando mi conciencia se abrió, ahí entonces sí pasé a ser parte de la familia de Satanás, del diablo, porque los que hacen la voluntad del diablo, pues son del diablo. Pero el día que me presentaron a Cristo como mi Salvador, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Y ahí pasé a ser hijo de Dios. Entonces ahí, ahora, hermano, ahora voy a hablar por mí mismo. Ahora el día que yo muera, cuando deje este mundo, la Biblia dice que ahora como cristiano, a mí me van a venir a traer unos ángeles en una limo, no se crean, pero van a venir por mí y por todo aquel que sea cristiano, porque eso es lo que leímos aquí en el Evangelio de Lucas. ¿Sale? Volvamos a Lucas, hermanos, por favor. Lucas 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero ahora vámonos sobre otro punto interesante. Y murió también el rico y fue sepultado. Yo les pregunto, hermanos, ¿dónde se sepulta a los muertos? ¿En el aire o en la tierra? En la tierra. La respuesta es en la tierra, abajo, ¿sí o no? Entonces, fíjese, era bien fácil que el escritor de Lucas hubiera escrito solamente lo siguiente, escuche. Y murió también el rico. Con eso era suficiente. Pero él añadió la frase, y fue sepultado. Una vez más, hubiera sido bien fácil entender, los que entendemos un poco la Biblia, hubiera sido fácil para nosotros leer, y murió también el rico, y pasarnos hasta el verso 23 inmediatamente. No había necesidad de decir, fue sepultado. ¿Por qué? Porque por lógica ya sabemos que la gente se sepulta, ¿cierto? Pero resulta que ciertas palabras en la Biblia describen ciertas acciones o ciertas cosas. Por ejemplo, la frase fue sepultado quiere decir que el alma de este rico, a diferencia del mendigo, el alma de este rico descendió al lugar de perdición. ¿Y cómo sabemos que fue al lugar de perdición? Porque el versículo 23 nos los dice. Mire, dice la escritura al verso 23, estoy en Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Dice, ahora está hablando del rico, dice, y en el Hades, ¿qué es el Hades? El Hades es un nombre para describir el lugar donde van las almas que no recibieron a Cristo, lo que nosotros hoy conocemos como el infierno. Mire lo que dice, y en el Hades alzó sus ojos, vea, estando en tormentos. Ahora, aquí quiero hacer una pausa, hermanos, porque es muy importante. Déjeme leerle de mis notas lo que yo saqué del dogma católico. La semana pasada les hablé un poquito de esto, pero quisiera retomarlo una vez más porque es importante. Déjeme leer un artículo que está escrito precisamente por una persona que defiende mucho la teología católica, la posición católica. Escuche esto. ¿Por qué oramos por los muertos?, dijo esta persona. ¿Alguna vez le han preguntado por qué nosotros como católicos ponemos tanto énfasis en orar por los muertos? Incluso, si es muy natural, sí, es muy natural para nosotros hacerlo. Podemos preguntarnos, ¿pueden los muertos usar nuestras oraciones?
¿Son nuestras oraciones por aquellos que han muerto tan significativas, o sea, tan importantes y hacen un provecho, como nuestras oraciones por aquellos que aún están vivos? O sea, está diciendo esta persona, si yo oro por el hermano José, la misma oración que yo haga por el hermano José, la puedo hacer por un muerto. Y va a tener el mismo efecto. Eso es lo que están diciendo, ¿sale? Dice, podemos orar por los muertos como orar por los vivos. Orar por los muertos incluso está basado en la Escritura, dicen ellos. Ahora escuche esto. Dice, está basado en la Escritura. Veamos este importante aspecto de nuestra fe, tanto para nuestro propio bienestar espiritual como para mejorar nuestra capacidad de explicar nuestra fe a los demás. Primero es importante recordar que el acto de orar por los muertos es una de las 7 obras espirituales. Yo no sabía que la Biblia hablaba de 7 obras, no sabía. Pero ellos aparentemente dicen que hay 7 obras. De 7 obras espirituales de misericordia que ayudan a orientar nuestras acciones diarias, ya sean visibles o invisibles, de acuerdo con las enseñanzas morales de la iglesia, según el Evangelio, pero nunca dicen cuál Evangelio. Ellas son, escuche, enseñar al que no sabe. Estas son las 7 obras, ¿ok?, de misericordia. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, o sea, las faltas de aquel que nos hace. Número 7, rezar a Dios por los vivos y por los muertos. O sea, esta es la fe, por eso a ellos se les enseña de esa manera y por eso a nosotros se nos enseñó de esa manera. Por eso verá que nuestro pueblo hispano, hermano, con todo respeto una vez más, pero es muy idólatra, muy idólatra. Hacemos del abuelo que se murió hace 200 años un santo. Y como le dije al principio del mensaje, prendemos nuestras veladoras, el altar, hacemos el pan que a él le gustaba, el mole que le encantaba y se lo ponemos allí. ¿Dónde dice eso? Eso es brujería, queridos hermanos. Eso no es nada más y nada menos que supersticiones falsas basadas no en la Biblia, en la tradición. Si usted un día se atreve a leer los dogmas católicos, usted se dará cuenta que la misma Iglesia Católica dice que para ellos pesa más la tradición que lo que la Biblia dice. Léalo. Yo me atrevo a decir eso, hermano, con toda la confianza y seguridad del mundo, porque lo leo, porque sé lo que estoy diciendo. No creo que porque nada más me sale ahí no. Por eso verá que saco estos de donde leo ciertos artículos que sé que hacen daño a la fe. Yo saco un artículo, lo coloco en mis notas y es bueno. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros venimos de ese trasfondo católico. Se nos enseñó a persinar, se nos enseñó a hacer rezos, se nos enseñó a orar por los muertos, se nos enseñó a llevar pan, se nos enseñó a levantar altares. Cuando de todas esas cosas, hermano, la Biblia dice todo lo contrario. Pero nosotros, ¿por qué lo hacíamos? Simple y sencillamente porque creíamos a nuestros líderes religiosos. Y hermano, yo no estoy esta mañana aquí para ofender a nadie, yo nomás te estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Un hijo de Dios va al cielo con el Señor, pero una persona que no es hijo de Dios va al infierno. Sigamos, escuche por favor. Mire, sigo con esta nota. Note la conexión en esta cita entre orar por los muertos y la resurrección. Escuche, las oraciones que ofrecemos por los muertos, dice esta persona, que tiene, por cierto, un liderazgo dentro de la iglesia católica. Las oraciones que ofrecemos por los muertos, por su liberación del purgatorio. ¿Cuántos de ustedes, hermano? Aquí va un reto. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia, toda la Biblia? A menos una vez en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia, toda la Biblia? A menos una vez en tu vida. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia, toda la Biblia? A menos una vez en tu vida. 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 A menos
Una, ok. ¿Por qué no más una? ¿Usted alguna vez que leyó, los de acá no leen porque pues nadie levantó la mano, pero ustedes que leyeron, hermano, la Biblia, ¿usted alguna vez se ha encontrado con esa palabra purgatorio? Honestamente. Bueno, para nosotros no, porque no lo enseña así la palabra de Dios, pero hay mucha gente, hermanos, mucha gente que cree que los muertos van a un purgatorio. Sí, y de aún de ustedes que respondieron, hermanos, muchos de tus familiares creen eso. Y a veces tú no sabes ni qué responder. Por eso, hermanos, mire, aunque usted no lo crea, han salido personas de aquí molestas. No le dicen a uno, pero lo dicen con otras personas. Yo ya no vuelvo a esta iglesia porque el pastor critica otras religiones. No, yo no estoy criticando otras religiones, hermano. Pero es importante que usted conozca el error que se practican en otras religiones. Nosotros queremos alcanzar a todos los católicos que abran su corazón al Señor. Nosotros fuimos católicos, hablo por mí. Queremos alcanzar a todos los testigos de Jehová. Queremos alcanzar a todos aquellos, hermanos, que necesitan a Cristo como su Salvador. No tenemos nada en contra, pero cuando vienen a herejías que manda a la gente al infierno, alguien tiene que decir algo. No podemos quedarnos callados. Esta doctrina que inventó la Iglesia Católica en el segundo siglo de nuestra era, se ha promulgado dentro de la mente de todos los seguidores católicos. La mayoría de la gente católica que no lee su Biblia, estoy afirmando algo, que no lee su Biblia, creen en el purgatorio. Y por eso usted verá que esos cementerios, hermanos, se hacen misas, se hacen largas oraciones, se les paga a la gente para que vayan a rezar y hacer tantos rituales. Nada de eso sirve. No hay un purgatorio. Pero vamos a terminar, porque ya se me terminó el tiempo. Dice, las oraciones que ofrecemos por los muertos, por su liberación del purgatorio, solo pueden llevar a esas almas a orar por nosotros una vez que a ellas alcancen la vida eterna. ¿Qué está diciendo este Señor? Está diciendo que si nosotros oramos por las personas, salen del purgatorio, ahora ellos van a ir a la presencia de Dios y ahora ellos van a interceder por nosotros. Por eso, hermanos, se cree que la Virgen puede interceder por nosotros. Por eso mucha gente cree que ciertas vírgenes, ciertos santos pueden interceder por nosotros. No, Señor, no. La Virgen María murió, fue un instrumento usado por Dios. Y como le dije con todo respeto una vez a un fiel católico, nosotros como cristianos respetamos más a la Virgen que muchos de ustedes católicos. Muchos de ustedes, para tu información, le han cambiado de nombre, le han puesto diferentes apellidos, la han puesto de diferentes formas, cuando el cristianismo siempre ha afirmado que la Virgen siempre ha sido María. María. Así es que no me salgas con que nosotros como cristianos ofendemos a la Virgen, eso no es verdad. María fue un instrumento en las manos del Señor, como yo lo estoy siendo contigo ahorita, no hay diferencia. María murió como un día yo voy a morir. María nació siendo pecadora como yo nací siendo pecador. Y María murió siendo pecadora, necesitada de un Salvador, como yo necesité de mi Salvador. Y voy a morir necesitando igual de mi Salvador. María no te puede salvar. Los santos no te pueden salvar. Te estoy enseñando con la Biblia, hermano. Si María hubiese rechazado el plan de Dios, hubiese rechazado a Cristo como su Salvador, María estuviera ahorita en la misma presencia con este rico, clamando, lamentándose. Pero no hay cierto purgatorio. Tú lees toda la Biblia, nunca vas a encontrar. Algunos católicos se han atrevido a decir, hermano, no, la palabra es cierto, no está ahí. Pero tampoco la palabra Trinidad. Sí es cierto, a diferencia, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero a diferencia de eso, el concepto, la doctrina está.
Y el concepto y la doctrina del purgatorio no está. Se los enseño y termino, hermanos. Mire lo que dice aquí el pasaje de Escritura. Mire por favor lo que dice el pasaje de Escritura. Hablando de este rico ahora, dice el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, tenía ojos, podía mirar donde estaba. Hermano, aquella persona que tú amas que murió sin Cristo puede ver dónde está. Alzó sus ojos estando en tormentos. Yo recuerdo una vez, no sé si el hermano José iba conmigo o no, pero recuerdo que un hermano iba conmigo y un muchacho, hermanos, cuando le empecé a hablar del infierno, se empezó a reír y no paró de reírse. Y me puso la mano así porque no paraba de reírse. Se empezó a burlar y me pone la mano así y me dice, ay, ay, ay. Ahora sí hizo mi día. Le dije, ¿por qué? Esa es la tontería más grande que he escuchado en toda mi vida, dijo. Yo me quiero ir al infierno. Me dice, mira, ya párale con tus tonterías. Me dijo así, ya párale con tus tonterías. Ustedes lo único que hacen es querer andar espantando a la gente. ¿Tú has ido al infierno? Me dijo así. Y una pregunta válida, pues. ¿Tú has ido al infierno? ¿Conoces el infierno? Le dije, no. Nomás estoy confiando en lo que Cristo Jesús dice del infierno. Pero yo no he estado en el infierno. Tampoco he estado en el cielo. Como algunos farsantes dicen que mueren y van y que Dios, fíjese, al apóstol Pablo no le permitió decir, pero a todos estos, ¿cómo se dice? Charlatanes, los que chantajan a la gente en esas iglesias de que, ay, yo me morí por 20 minutos, por 2 días, y Dios me llevó al infierno, y Dios me mostró el cielo. Hermano, no crea nada de esas tonterías. La Biblia dice, está establecido para el hombre que muera, ¿cuántas? ¿1 o 2 veces? Una sola vez. Esos comieron un montón de tacos y de verdad todas esas pobres mujeres. Y me mostró el infierno. Y vi a tantas personas sufriendo en el infierno. Pero bueno, eso es otro asunto. Y me dice este chavo, hermanos, me dice, yo me quiero ir al infierno. Y bien, queriéndose portar bien inteligente conmigo el chavo, ¿verdad? Y me dice, ¿tú has estado en el infierno? ¿Me puedes dar un testimonio real de que has estado en el infierno? Le dije, no, y tampoco he estado en el cielo, pero yo prefiero creerle a Jesús. Y me dice, eres un tonto. Me dijo así, pero en otras palabras, una grosería. Me dijo, tú y el compañero que estaba conmigo se andaba medio prendiendo. Y yo ya no sabía con cuál irme, ¿verdad? Con mi compañero. Pero, hermanos, ¿sabe qué me dijo ese muchacho? No pasaba de los 30 años, se lo garantizo. Bien joven. Y me dice, mira, para tu conocimiento, el infierno no es así, dijo. El infierno es ese lugar donde nosotros vamos a ir y hacer lo que siempre nos ha gustado hacer. Sí, así me dijo. Y mientras yo tenga vida, dijo, mientras llego a ese anhelado lugar, dice, yo me la voy a pachanguear. Así me dijo, pues, yo me la voy a gozar como nunca en la vida. Yo le dije, ¿sabes qué, cuate? Gracias por el tiempo que me diste. Te agradezco y nos vemos en otra ocasión. Si quieres oír algo. Pero hay gente, hermanos, que creen eso. Otro loco endemoniado me saca la lengua y me dice, yo soy Satanás. Ni me conoces. Yo soy Satanás. Ustedes pensarán que yo exagero, hermanos. En esa ocasión iba el hermano Mike conmigo. Y me dice, yo soy el mismo diablo. Ese es el concepto que la gente tiene, hermanos, del infierno. Pero yo quiero que veas una vez más en tu Biblia, hermano. ¿Qué dice? ¿Se estaba gozando el hombre rico? ¿Estaba gozando? ¿Estaba disfrutando? No. Y yo no te voy a convencer esta mañana, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y yo creo a la palabra de Dios. Tú puedas llamarme retrógrada, puedas llamarme lo que tú quieras, hermano, pero lo que está escrito
especialmente cuando viene de Cristo Jesús, sus palabras, hermano, para mí tienen mucho significado. Y si Cristo dice que hay un lugar, y si Cristo nunca enseñó el purgatorio, nunca enseñó a sus discípulos a orar por los muertos, nunca enseñó a decir que si oramos nos sacamos del purgatorio, hermano, para mí es suficiente. Yo no necesito estar en un infierno, no necesito estar en el cielo. Simplemente, hermano, la Escritura dice que hay un infierno y hay un cielo. Y el que fue al cielo con Dios dice que era consolado. El que fue al infierno dice que era atormentado. Y vamos a ver si el purgatorio existe. Por último, hermanos, fíjate lo que dice el final del verso 23. Y vio de lejos a Abraham. Ahora yo te pregunto, ¿quién era Abraham? Vamos a hacer algo. ¿Tú te podrías comparar con el patriarca Abraham en su fe? ¿Usted tiene la misma fe que Abraham? Hábleme, hermano. ¿Usted tiene la misma fe que Abraham? Yo no. Si Dios me hubiera pedido a una de mis hijas, créanme que estoy seguro que yo me hubiera rehusado, no se lo hubiera dado. Hubiera sido un Jonás, me hubiera ido con mi familia a otra parte, hubiera huido de la presencia de Dios. Pero Abraham tomó su propio hijo. Él estaba en serio con Dios, hermano. Por eso te digo, no juegues con el cristianismo, hermano. Hombres de Dios nos han dado tremendas lecciones. Dios no nos pide a nosotros un hijo. Dios nomás nos pide que seamos fieles. Imagínate, si tú no puedes ser fiel a las cosas de Dios, hermano, ¿dónde está tu fe? ¿En quién crees verdaderamente? ¿Qué es lo que crees? Porque si no tienes una fe sólida en Dios, pues entonces ¿dónde está? Pero mire, para demostrar que no hay cierto purgatorio, la misma Biblia nos lo enseña. Dice que el rico podía ver a Abraham. Si las oraciones sacan a los muertos del purgatorio, ¿por qué Abraham no abogó por ese rico? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué Abraham no abogó? ¿Por qué María no salió al encuentro? ¿Por qué? Pues mire lo que dice, hermanos, por favor. Estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Esto nos explica que en el infierno ya no hay misericordia. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, escuche, esto es la Biblia. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es un imposible. Es un imposible. ¿Puede ver? Entonces, los muertos mueren, hermanos. Ya no podemos orar por su salvación. Ya no podemos orar. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que inmediatamente que mueren, ya están en uno de estos dos lugares. ¿Sí lo pudo ver, hermanos? Eso es todo lo que le pregunto esta mañana. ¿Pudo ver lo que la Biblia nos enseña? No hay cierto lugar. Después veremos qué pasa con esos muertos, qué es lo que dice la Biblia acerca de ellos, pero por lo mientras, hermanos, yo les agradezco una vez más, gracias su atención, de verdad su paciencia. Señor, gracias por la bendición tan grande que ha sido esta mañana, Señor, al leer tu palabra. Yo sé que estos temas, Señor, son muy delicados para ciertas personas. Padre, no es la intención. A fin de cuentas, tú conoces mi corazón y como dijo el rey David, Señor, examina mi corazón y ve si hay maldad en él, porque lo que dije no fue para ofender a nadie.
Pero mucha de nuestra gente, Señor, tiene ese pensar que podemos alcanzar a nuestros muertos todavía. El tiempo es ahora, Señor, que nos has dado para reconocer que sin ti estamos perdidos, para reconocer, Señor, que te necesitamos. Por favor, Padre, haz una obra en nuestros corazones. Se dijeron muchas cosas dentro del tiempo que nos permites la enseñanza. Señor, obra en el corazón de nosotros. Si hay algún hermano aquí que probablemente no está de acuerdo con nuestra creencia, Padre, yo te ruego que le ayudes a ver que no es lo que nosotros inventamos. Y más que querer hacerle una molestia o una ofensa, es querer que abran sus ojos a lo que dice tu palabra. ¿Podemos orar por los muertos? Pues de poder podemos, pero ¿debemos? No debemos. No debemos. Debemos de orar por los vivos. Y vamos a ver más adelante cómo cuando despedimos a uno de nuestros muertos, podemos recordar su memoria, donde quiera que estemos. Podemos ir incluso al cementerio y llevar algo significante solamente para recordar. Pero muchas veces, Señor, me temo que se le ofrecen más cosas a los difuntos que se les ofrecía cuando estaban en vida. Para todos aquellos que nos ven por la internet y ven los videos, antes de que se moleste tal vez conmigo, si usted practica eso de orar a los muertos, esa costumbre, yo le pido de favor, ore a Dios y pídale a Dios en su oración que le revele realmente si yo soy el que está equivocado o si usted está equivocado. A fin de cuentas no debemos de basar nuestra creencia en lo que nosotros decidimos, sino en lo que dice Dios en su palabra. Y yo estoy seguro que Dios le dará la paz a usted cuando usted mire en su palabra y se dé cuenta de que ya los muertos nada saben, ya todo pasó para ellos. Somos nosotros los que nos quedamos aquí a lidiar con las cosas de la vida. Ellos ya están en un lugar, uno de estos dos lugares. Señor, por favor, yo te ruego una vez más que obres en nuestros corazones y que nos des de tu gracia para poder seguir adelante. Las cosas que dije hace un rato, Señor, son para afirmar nuestra fe. Aquellos que no están tomando, Señor, las cosas tuyas en serio, por favor, Padre, ayúdales en su corazón, exhórtales a que hagan lo correcto. Busquen una iglesia, sirvan en esa iglesia, funden su fe para que puedan ser ayudados, para que la iglesia misma pueda ser una bendición para ellos, para que puedan tener una familia espiritual.